Libro de Cielo, libro 1. Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos y ofrecía esta prueba en reparación de tantos que cometen las más infantes acciones públicamente. Ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije: Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado, como si se hubieran convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento, logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuía a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma: mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada, sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes, y así sucedía que pasaba, a veces semanas, a veces 15 días y hasta meses, en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día, pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él. Cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia, debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que ni mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor,
y decía para mí misma: mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana en la comunión Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado de Él mismo, me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas, de ver a Jesucristo, y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces, una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije: Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente: tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad. Ofrecí aquella comunión como la última de mi vida. Le di el último adiós a Jesús en el sacramento y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad, me resultó demasiado amargo todo ese hecho, y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días, vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, y sucedió que también él me hizo salir de ese estado, y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes, quien decía que era fingimiento, quien que se necesitaban los palos, otros que quería pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba a llamar a alguno, no querían venir, diciendo todas aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. Cuántas lágrimas ha derramado por mí. Ah, Señor, recompénsala. Tú, oh mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces. Solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho? Que para liberarme de ese estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote. ¿Cuántas veces he pedido derramando lágrimas amarguísimas que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas, y le decía: Señor,
Prométeme que tú mismo me liberarás y entonces acepto todo. De otra manera no quiero aceptar. Y resistí el primer día, el segundo, el tercero. Pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía